Mil bendiciones, estamos completamente en vivo desde la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, D.C. Y estamos una vez más en este espacio de conversaciones. En esta ocasión, para mí es un privilegio presentar a nuestro invitado especial, un amigo, un legendario, un pastor, pero sobre todo un mentor para esta generación. Estoy refiriéndome al pastor Guillermo Pacheco. Pastor, mil bendiciones. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Mi querido amigo, qué gusto saludarte, qué bueno es poder ser una posibilidad. Y como tú sabes, yo digo siempre en Legendarios, entre amigos todo es más fácil. Amén, amén, amén. De verdad que agradezco a Dios por tu vida, pastor, porque de verdad que han sido bastantes experiencias que el Señor nos ha permitido tener, caminar juntos, reír juntos, animarnos juntos. Así es de que de verdad que es una bendición para nosotros tenerte con nosotros en este programa. Y bueno, quiero dar la bienvenida también a los que ya se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te conectes, te quedes de principio a fin a esta conversación. Estoy convencido que Dios va a bendecir tu vida con una palabra de ánimo. Y también te invito a que compartas este video en tus redes sociales, que lo compartas con tu familia, con tus amigos. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar la vida. Y bueno, pastor, para entrar en tema, eres un experto en seguridad, eres un experto en coaching, eres un pastor de mi iglesia, no de la mía, sino de la del Señor Jesucristo. Pero, pastor, ¿cómo enfrentar esta pandemia? Desde tu perspectiva, ¿cómo es que tenemos que enfrentar esta crisis? Wow, mira, es una pregunta fácil y difícil. Digo, difícil, voy a empezar por lo difícil. Difícil por lo que los medios y todo el entorno nos venden. Ha sido, bueno, tenemos que entender también una cosa. Nunca antes en la historia reciente de la humanidad había pasado algo como esto. Entonces, ya los acontecimientos que venían previo a esta época, yo le llamo pandémica y cuarenténica, habían algunos avisos de que estaban cambiando las cosas. La velocidad de los avances tecnológicos se había reducido, algunas cuestiones con el nuevo orden internacional también veíamos. El tema de las pandemias había empezado a salir ya en algunos análisis. El Foro Económico Mundial produce cada enero un estudio muy profundo que yo sigo desde hace 15 años que lo empezaron a sacar, que se llama Riesgos Globales. Ellos lo empezaron a decir hace 6 años, pero también dijeron hace 6 años que ni los líderes políticos más capacitados podrían anticiparse. Entonces, ¿qué ocasionó este efecto? Que fue difícil anticiparse. Entonces, como fue difícil anticiparte, las reacciones han sido difíciles. Y el problema entonces es que generó una mayor incertidumbre. Digo mayor porque la incertidumbre siempre está. Y aquí se generó entonces con mayor incertidumbre, más miedo, más temor. Los medios de comunicación no ayudaron en eso, entonces dificultó que la gente pudiera pensar de una manera diferente, entonces se generó más miedo. Y el lado positivo es que aquellos que creemos, como se escribe en chino, crisis, crisis se escribe con dos componentes que es miedo o posibilidad. Yo siempre he creído que en medio de una crisis como esta hay una posibilidad y lo pudimos ver como tal. Alguna gente lo ha visto también como tal y la historia también nos muestran cómo aquellos que en medio de crisis y miran posibilidad se posicionan. Entonces, yo creo que una de las mejores maneras de posicionarse frente a este tiempo pandémico, cuarenténico, es venir desde la palabra de Dios. Yo no puedo verlo desde otra forma, aún a pesar de mis conocimientos en seguridad, en prospectiva, en diseño futuro, lo que tú quieras. Todo depende de cómo tú te relaciones con el Señor. O sea, y cuando tú ves cómo te relacionas con el Señor, la lógica cambia completamente. O sea, la lógica va a cambiar
porque como dice Salmo 144, Él es el que me prepara para las guerras y prepara mis manos para la batalla. Entonces, yo no puedo más que estar listo en una batalla, en una guerra como esta, que de las manos de Dios. Tremendo, tremendo, increíble. Estás mencionando, pastor, y me encanta que siempre que te veo comúnmente nos dices, yo quiero ser una posibilidad. ¿Será que cada uno de nosotros, valga la redundancia, tenemos la posibilidad de convertirnos en una posibilidad, pastor? Fíjate que yo creo que sí, me parece muy bien hecha. Tenemos la posibilidad de convertirnos en una posibilidad, sí, depende cómo tú te estés relacionando con la crisis. O sea, por eso creo que es importante empezar. La primera pregunta es, ¿cómo tú te estás relacionando con la crisis? Si la crisis tú la estás viendo como el miedo que produce, no vas a hacer nada porque el miedo en la mayoría de los casos paraliza. Pero no está mal venir del miedo. Ojo también, yo vengo del miedo porque el miedo no desaparece. Los valientes son aquellos que hacen las cosas en medio de sentir miedo. Todo valiente siente miedo. Cuando tú hablas con los que practican X Games y todo eso, el miedo nunca se quita. El problema es cuando desaparece el miedo y ellos ya se volvieron autosuficientes y ahí es donde están las peores derrotas. Pero, y enseguida es, si tú dices, ok, yo voy a hacer la posibilidad porque me voy a relacionar de manera diferente con esta crisis y voy a empezar a generar una realidad que no están generando los otros. ¿Por qué? El lenguaje genera realidades y fíjate que esto que estoy diciendo uno puede pensar que sí, lo empezaron a descubrir en el tema lenguaje lingüístico unos filósofos a principios del siglo XX y ellos empezaron a decir que había que pasar de la parte descriptiva del lenguaje a una parte generativa. Y que si la palabra de Dios nos muestra desde el versículo 3 de Génesis 1 que la realidad se generó con el lenguaje, porque Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Entonces, la realidad, la creación no vino del pensamiento, la creación vino del lenguaje. Entonces, por eso es importante que tú declares y que tú diseñes futuros desde el lenguaje. Por eso es que Proverbios 4:21 dice, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Es impresionante. Dice, en tu boca, no en tu pensamiento. Dice, en tu boca está el poder de la vida y la muerte. Entonces, tú puedes creerte una posibilidad para hacer una posibilidad declarando realidades a partir de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros con mi esposa creímos que lo podíamos hacer y hoy va a ser la noche número 88. El viernes cumplimos 100 noches de estar constantemente de 10 de la noche en adelante, 45 minutos, hablando a la gente, haciéndolas creer que el poder que está en la boca les puede relacionarse de manera diferente con esta crisis. No es fácil, digo, no es fácil porque no todos estábamos enfrentados a una pandemia como esta, una cuarentena, entonces no es fácil, no es fácil, pero aquí creo yo que es donde nosotros nos podemos posicionar. Pastor, increíble. Nos estás soltando conceptos maravillosos. Yo, si ves que me agacho, es que estoy tomando nota, ¿eh? Esto está increíble. Me llama, quiero retomar un poquito 3 conceptos que acabas de decir. ¿Cómo me relaciono con la crisis? Wow, yo creo que esto lo tiene que escuchar nuestro auditorio. No le tenemos que sacar la vuelta, ni agarrar a bibliazos a la crisis. Tenemos que aprender a relacionarnos con ella porque sí o sí estamos y vamos a seguir pasando por situaciones de crisis. ¿Cómo nos relacionemos con ella? Esto está poderosísimo, pastor. ¿Pudiéramos hablar más al respecto, perdón, cómo nos relacionamos con la crisis? Yo pienso que, y tú lo captas muy bien, mira, una buena manera también de relacionarnos con la crisis es cómo te relacionas tú con la crisis, por necesidad o por convicción. O sea,
Me explico, por necesidad, porque al fin de cuentas tienes que hacerlo y lo haces, no te cuidas, no tomas las medidas, andas criticando todo. Encima, si oíste también que aquí vives en Estados Unidos y oíste que el presidente aquí también sales a... No estás haciendo nada. Pero eso es por necesidad. Por convicción la convicción viene del futuro. O sea, para relacionarte con una crisis como esta, con una pandemia como esta, tú tienes que venir del futuro. Entonces, tú vienes de un futuro al cual declaraste. Y aquí, antes de seguir, tengo que entender una cosa. Mira, la mejor manera en que tú te relaciones con una circunstancia, con una crisis desde el futuro, es que tú primero tienes que descubrir tu identidad. O sea, tú descubres quién está siendo. Y aquí es importante este tiempo, ¿sabes por qué? Porque antes de esta cuarentena, de esta pandemia, éramos. Y en este tiempo estamos siendo otros. Dice que un hábito, una costumbre cambia en 21 días completamente. Aquí fueron ya 3, noventena. Entonces, lo que éramos ya no somos. Y lo que estamos siendo no vamos a hacer. O sea, digo, esto también tenemos que tener claro que a la gente no es fácil. Esto también está provocando mucha crisis emocional y es algo que posterior, cuando la gente salga, va a tener estrés postraumático, le llaman los que saben de eso. Entonces, no es fácil. Pero si tú te tomas un tiempito y primero descubres quién está siendo, qué es tu identidad, tú tienes una identidad primero espiritual, eres hijo de Dios, Él te crió con un propósito, ok, pero descubres cuál es ese propósito, para qué. Y segundo, diseñas quién quieres ser. O sea, tú sabes quién eres, para qué el Señor te tiene aquí en la tierra, no eres un accidente. Por eso el libro del pastor Rick Warren, Una vida con propósito, y que después le cambió el nombre, ¿para qué estoy en la tierra? Y después diseñas. Por eso a mí la creatividad me gusta mucho, porque tú diseñas dónde quieres estar en el futuro. Entonces, cuando te enfrentas a una crisis, esa crisis lo que hace es que la brecha entre quién está haciendo y quién quieres tiene algunas variaciones. O sea, pero lo que no cambia es quién eres y quién quieres ser. Entonces, el problema es que la gente le cuesta mucho descubrir su identidad y diseñar su destino. Creo que son dos palabras importantes en este tiempo: identidad y destino. Increíble, pastor. Increíble. Vas, vas, vas a 1000 por hora, pastor. Estoy apuntando aquí todo porque es la convicción viene del futuro. Wow. Mira, quiero hacer un paréntesis, pastor, porque creo es importante que atendamos las necesidades de nuestro auditorio. Todavía no está conectada la cantidad de gente que comúnmente tenemos. Vamos a esperar a que se sigan conectando, compartan este mensaje. Por favor, no se pueden perder esta, esta no es una demostración, esta es una impartición de sabiduría que estamos obteniendo de parte de Dios a través del pastor Guillermo Pacheco. Sandra Galván, ella está en México, pastor, y dice: bendiciones, pastores, por compartir algo tan importante. Luego dice: ¿cómo no caer en depresión con las noticias de lo que está pasando afuera? Aunque Dios tenga cobertura en tu vida y tu familia, aún así, ¿cómo aceptar tanto dolor? Mira, por eso decía, no es fácil. Yo mismo reconozco, no es fácil, y entendamos una cosa. Elías, el profeta Elías, cayó en depresión. O sea, no está mal. Nehemías, podemos decir que cayó en depresión. Recordemos el caso de Elías, es cuando él mata a los profetas de Baal, pero una mujer lo amenaza y aquel, después de vencer 800, por eso él se relacionó mal con la amenaza de Jezabel.
O sea, él se relacionó, porque imagínate, Dios le había dado la victoria frente a 800. Y cuando se relaciona por la amenaza de una mujer, él perdió esa lógica y se fue. Ni siquiera recordó sus victorias, que eso es algo importante. Dios antes de esto, Él ya te ha dado victorias, Él te ha sacado de muchas cosas. Entonces, uno tiene primero que recordar esas cosas. Pero Elías cayó, el mismo Dios fue a sacar de la cueva. O sea, el mismo Dios se le aparece y le dice, oiga, ya deja, se vale. Primero. Segundo, Nehemías. Ese ejemplo me gusta. Dice que Nehemías se enteró de la mala noticia. ¿Y qué hizo? Dice que se sentó, lloró, ayunó, que son 4 cosas. Oró, se sentó, oró, ayunó, y no, perdón, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Sí. Yo le dijera a la, ¿cómo se llama la que hizo la pregunta? Sandra Galván de México. Sandra, mira, se vale llorar, definitivamente. Se vale sentir miedo, se vale sentarte, se vale hacer duelo, pero eso no te tiene que tomar todo el tiempo. Entendamos una cosa, que esto tiene que ver con la resiliencia. ¿Sabes una cosa? El dolor es inevitable. Todos vamos a tener dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Yo miro con todo el respeto lo que voy a decir, miro gente, mujeres que se ponen un duelo por 40 años, andan de negro. Digo, o sea, así, ese es el tiempo de sufrimiento que quieren tener, pero el sufrimiento tú lo manejas, el dolor no, porque tú no manejas que se muera tu papá, pero el sufrimiento, por eso tú lo manejas. Y el sufrimiento es igual, el sufrimiento tú lo intervienes desde tu convicción, no desde la necesidad. Entonces, el sufrimiento para nosotros que somos cristianos, lo tenemos que intervenir desde las promesas de Dios. Si Dios dice, yo estaré contigo, nada te faltará, ok. Si el Salmo 23 me dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Ojo, recordemos que el Salmo 23 es futuro. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y qué mejor saber que quien estaba escribiendo eso lo estaba escribiendo en futuro, porque cuando él dice en lugares de pastos, de delicados pastos me hará descansar, el rey David estaba en medio de una batalla. Encima le pasaban las flechazos, los lanzas, ahí no eran balazos ni bombas porque no habían. Pero tú te puedes imaginar, Sandra, en medio de eso él pudo escribir, o sea que era Dios, y como lo vemos en toda la historia de David, era Dios el que le daba a él esa tranquilidad. Por eso Salmo 144, lo que dije, él prepara mis manos para la batalla. Fíjate pues, él prepara mis manos para la batalla. Entonces, cuando nosotros leemos Salmo 144, o sea, es increíble, porque, y no lo puedo dejar de buscar, dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Mira, yo que ando metido en temas de seguridad y defensa, yo te puedo decir, o sea, dice, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces nosotros la manera de intervenir cuando aparezca, van a aparecer las emociones, ese es otro tema. Las emociones van a aparecer siempre, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos seres emocionales 100%. Entonces, las emociones se intervienen, porque dice, voy a controlar. No, tú tienes que intervenir la emoción. Entonces, cuando sientes que ya va a aparecer esa mala emoción de ansiedad, esa mala emoción de temor, tú la intervienes desde el futuro, desde tu convicción con una palabra y declaras la palabra. Pero si ver la noticia, tú te quedas con la noticia, y más aún si antes de dormir tú te pones a ver cómo están las noticias, te digo que vas a tener pesadillas. Pero como dice Proverbios, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Son dos hechos diferentes. ¿Qué haces antes de acostarte? Y eso va a determinar tu sueño. Entonces, en este tiempo, mi querido amigo Julio, se mueven muchas cosas porque nunca antes habíamos tenido que ver tantos temas. El hecho de las empresas, o sea, teletrabajo, telemedicina. Yo ya tuve mi primera cita telefónica de salud, o sea, educación, los niños de 5 años teniendo clases virtuales. Entonces, la iglesia,
La iglesia yo creo, sin temor a equivocarme, y vuelvo, lo digo con todo respeto, uno de los sectores más impactados por esto fue la iglesia, porque muchos se resistían a las redes sociales. Y a estos que veíamos que se resistían a las redes sociales, los vemos ahora expertos en redes sociales. Lo lamentable es que muchos de ellos están esperando cuándo termina esto para regresar a lo que hacíamos. Yo estoy con mi gente en la iglesia diciéndoles, mire, para regresar a hacer lo que hacíamos, cierro la iglesia, me quedo digital. O sea, perdón, cierro el templo y me quedo digital. No tiene sentido regresar a hacer lo mismo si el Señor nos sacó del templo, nos regresó a la casa. Mira, David tenía muy claro la diferencia entre casa y templo. En ese entonces funcionaba muy bien porque Dios habitaba en un templo, todavía no habitaba en cada uno de nosotros como ahora. Entonces la diferencia entre casa somos nosotros y templo es donde vamos. Y como dice, qué alegría cuando vamos a la casa del Señor. No, la casa soy yo y el templo es aquel. Y el problema fue que nos empezamos a llenar de liturgias, de ritualismos, de cosas que no eran para alabar a Dios, sino para hacernos o más fáciles las cosas a nosotros o para que nosotros estuviéramos contentos. Entonces, vuelvo y cierro en esto, es las emociones van a aparecer, el miedo va a aparecer, pero si tú te amarras a la palabra de Dios y vienes desde esa convicción de futuro, porque la palabra de Dios es para futuro, no es para pasado. Si vienes desde el futuro, Sandra, tú vas a poder intervenir en medio de esto. No es fácil. Por eso digo, no es fácil, pero como no es fácil, yo me agarro la palabra de Dios. Wow, gracias, pastor. Gracias, increíble. Acabas de mencionar también algo que a mí me acaba de volar el cerebro, pastor. Me encanta platicar contigo porque siempre aprendo algo y ahorita estoy aprendiendo algo nuevo y quisiera compartirlo también y resaltarlo, hacer un highlight en esto que voy a decir. Sin miedo están las peores derrotas. Wow. Uno pensaría sacarle la vuelta al miedo, hacerse el valiente. De hecho, crecemos. Yo recuerdo a mi padre, no, usted no tenga miedo, dele, usted sí puede, y va. Y como que te programan para no sentir miedo. Pero bajo el concepto que acabas de decir, me volaste el cerebro. Sin miedo están las peores derrotas. Explícanos eso, pastor. Fíjate que, y no creas que esto es algo que es en este último tiempo y que yo te estoy compartiendo contigo, porque es a la larga lo que nos llega a pasar. Si tú no tienes miedo, quiere decir que tú empiezas a confiar en ti mismo, que tú ya eres autosuficiente. Antes me pasaba a mí y yo decía, eh, eh, tengo miedo, que me pongo nervioso cada vez que subo a predicar. Y alguien me dijo, pero si confías en el Señor, no lo tienes que hacer. Y al principio dije, yo tienes razón, pero después dije, no, es bueno que yo tenga miedo antes de subir, porque al subir desaparece porque es Dios el que toma control. Pero si yo no tuviera ese miedo, yo no dejaría que Dios tomara el control. Yo subo con miedo y ahí el Señor toma el control. Entonces, por eso digo yo, las peores derrotas parten de no tener miedo, porque entonces hay autosuficiencia, me creo que yo lo sé todo, que no necesito a nadie. Entonces ahí es donde creo yo que nosotros tenemos que cambiar la lógica y no correr del miedo, como tú dices. Culturalmente siempre nos enseñaban, no hay que tener miedo. No, no. Yo creo que la mejor enseñanza es, hay que saber intervenir el miedo. ¿Y cómo le enseñas a tus hijos a intervenir el miedo? Porque el miedo va a aparecer igual. Hablar con tus hijos, que las emociones van a aparecer. Te voy a poner un ejemplo. El amor es una emoción, porque hay dos tipos de amor. El amor natural nuestro y el amor espiritual. Dios es amor y ese amor es el que nos puso, el amor de Él nos puso en nosotros. Entonces, por eso nuestra relación, digo, yo te amo en el nombre del Señor, porque si te amara yo, fuera leal, no fuera leal, infiel, no, no, pero si amamos con el amor del Señor, eso es un reflejo de que no falla,
de que no falla. Nosotros no. Nuestra emocionalidad es un sube y baja. O sea, nosotros somos emocionales 100%, vamos a subir y bajar. Pero si tú le enseñas a tus hijos diciéndole, chico, va a haber siempre una emocionalidad que te puede... Hay un libro de Laura Teme que se llama, de Laura o de Héctor, no sé quién de los dos, que se llama Emociones que conducen al éxito. Entonces, si tú sabes intervenir las emociones, eso te va a llevar al éxito. No, no está diciendo si no sientes emociones. No, las emociones llegan y tú tienes, te voy a poner un ejemplo para que veas que esto de las emociones es humano. Cuando el Señor Jesús llega a su último encuentro con el Padre, la emoción que él siente diciéndole, haz pasar de mí esta copa, porque él sintió humanamente lo que venía, humanamente, o sea, él tuvo una emoción, una emocionalidad y fue al Padre y le dijo, Padre, o sea, ¿tú crees que si no hubiera tenido miedo, digo, él no le hubiera dicho, haz pasar de mí esta copa? Porque él estaba en su naturaleza humana, él había dejado su divinidad, digo, la parte de, y él estaba haciendo esa sensación. Te pongo otro ejemplo, cuando llora frente a la tumba de Lázaro, emocionalidad, él llora frente a la tumba de Lázaro, quería demostrarle a la gente que él tenía emoción. Entonces, tú lo que le tienes que enseñar a los hijos es, hijo, no, otra manera como lo querían, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Ahí que están haciendo es, no te están dejando que salga tu emocionalidad, pero es, el dolor es inevitable. Ok, hijo, llore, dele, pero no se quede llorando toda la vida. O sea, usted la emocionalidad, exprésela como, vuelvo a repetir, como Nehemías. Dice que Nehemías recibió la noticia, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó, lloró y se levantó con la solución. Eso le llevó 3 meses, fíjate, 3 meses. Pero hay gente que vive un año, 10 años con duelo. Y este tiempo, creo yo que nunca antes se había dado una oportunidad, como te mencionaba, de encontrar tantas cosas inmersas, porque el hecho de estar encerrado, la emocionalidad de muchas parejas y muchos padres e hijos que nunca habían tenido tanto tiempo de estar juntos, otra vez juntos, lamentablemente han subido el tema de suicidios, de divorcios, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la emocionalidad está presente. Entonces, cuando vemos que la emocionalidad es parte del desarrollo mismo familiar, encontramos en la palabra de Dios que se da eso. Tremendo, tremendo. Sabes que algo que me llama la atención y probablemente tú lo debes de saber, pastor. El animal más atacado en su hábitat es el pájaro. El pájaro, su nido es el más atacado por los depredadores, por el medio ambiente, y es el que más constantemente tiene que reinventarse, rehacer su nido. Y dicen no recuerdo la verdad si lo leí en una revista de National Geographic o si vi el documental, ya a esta edad se empieza a botar la canica, pero lo que recuerdo y quedó marcado en mi memoria es que el pájaro lo que hace cuando llega a su nido y lo ve destruido es que cuelga el pico, como nosotros decimos, ¿no? Dura 1 minuto de duelo, pastor. Y después empieza a cantar y va por sus ramitas para volver a hacer otro nido. Mira, perdón, ahorita que tú estás diciendo eso, ¿tú te acuerdas el rey David? Ahorita me acordé la muerte de su primer hijo cuando el profeta Natán llega y le dice, va a morir tu hijo. Nace, está enfermo, él hace duelo, perdón, no duelo, duelo, él se pone ceniza, incluso ya cuando muere la gente no quería irle a decir que había muerto, porque dijo, si se pone así, sin morir, ya muerto, pero le van a decir la noticia, dice que se para, se va a bañar, come. ¿Por qué? Digo, es la lógica, siempre, por eso, como hay emocionalidad, hay dolor, ya muerto, ¿qué puede hacer? Lo que podía hacer antes lo hizo.
después él reaccionó y dijo, bueno, y creo yo que ese es el tema ahora también. La cuestión es que aquí no es una muerte, es un instante. Una pandemia es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en eso? Es, otra vez, ir a la palabra de Dios y conocer ejemplos de gente que ya ha pasado esto. O sea, esto que estamos viviendo no es nuevo. O sea, el cómo intervenimos las emociones cuando el rey David mismo tenía los problemas que tuvo, porque él no era excepto de los errores que tuvo, él siempre iba a la presencia de Dios. Él siempre iba a la presencia de Dios. Y como nunca antes, demanda que para que uno sepa intervenir esta circunstancia, uno llegue a buscar el rostro de Dios. Porque buscando el rostro de Dios, tú vas a tener exactamente esa convicción que necesitas. Como decía Sandra, ¿qué hacer? Aunque conocemos al Señor en medio de tanta mala noticia, depender de Él, depender de Él. Claro, claro. Y es que generalmente lo que sucede es que perdemos de vista nuestra dependencia. Creemos que somos autosuficientes y seres independientes. Y cuando nuestra relación no está lo suficientemente estrecha y sólida, es cuando nos tiemblan las piernitas, ¿no? Otro concepto que quisiera resaltar, pastor, estás hablando de diseño de futuro. Y siempre, sinceramente, siempre he tenido el deseo de que me lo explicaras de manera un poquito más personal, pero quiero aprovechar esta oportunidad de tenerte en este espacio y que nos expliques, primero, ¿cómo que diseño de futuro? El diseño yo solamente lo había visto en la construcción y en las artes. ¿Cómo que diseño de futuro? Mira, yo te voy a responder lo mismo que me decían antes. Bueno, ahora ya mis amigos que ya saben esto que voy a decir ya no me lo preguntan, pero yo que ando metido en el tema de seguridad y defensa, yo decía hay que diseñar un nuevo sistema de seguridad. Pero ¿por qué hablo yo de diseñar? Porque yo soy arquitecto. Mi primera profesión, yo soy constructor. Tú dices, bueno, antes de entrar a la universidad para estudiar arquitectura, yo me gradué de bachiller industrial perito en albañilería porque quería el arte de la construcción. Yo trabajé de albañil, mis primeros trabajos fue de albañil. Después me hice arquitecto. Entonces yo sé, ¿qué es diseñar? Diseñar es crear. Y déjame decirte una cosa, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos capaces de diseñar futuro. Cuando otra vez Proverbios 4:21 nos dice, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Ok, amarremos esto con otros versículos que te quiero dar, pero vamos a esto. En seguridad y defensa, normalmente lo que se ha tratado de hacer es para hacer buenas estrategias, es imaginar escenarios, o sea, imaginar escenarios en el futuro, el escenario ideal, el peor escenario, el intermedio, el ideal y el peor escenario. Y sobre esa base, normalmente lo que escogen es el peor escenario. Tú te preparas para el peor escenario y sobre esa base haces estrategia. O sea, hay un diseño. Me explico con lo que hablé de brecha. ¿Quién eres y quién quieres ser? Entonces, esta brecha que te separa, tú lo que haces es que diseñas cómo quieres reducir la brecha. En el caso de seguridad, hay estrategias de seguridad, políticas de seguridad, hay herramientas que se utilizan para eso, el FODA, Delphi, una serie de herramientas que uno hace en los países para que se reduzca, para que se alcancen ese ser que yo quiero ser. Entonces, uno puede diseñar futuro, pero nosotros tenemos una gran ventaja, los que conocemos a Dios, porque tenemos muchos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos permiten entender que aquellos que son íntimos de Dios lo pueden lograr. Empiezo con Primera Crónicas 12:32. Primera Crónicas 12:32 nos dice que David recibió a 200 miembros de la tribu de Isaacar que eran
entendidos en los tiempos, pero después dice entendidos en los tiempos y que tenían las estrategias oportunas que el pueblo de Israel podía hacer. Fíjate, dice tenían las estrategias, o sea, eran entendidos en los tiempos y las estrategias oportunas. Pero otra cosa, cuando uno mira antes del versículo 32, antes y después, y sumas, tú te das cuenta que el rey David recibió 336,656 hombres. 336,656 hombres. De esos, 200 eran estrategas. 200 eran los estrategas. O sea, eran los que tenían no eran los estrategas, perdón. Eran los pensadores estratégicos. Los estrategas son los generales. El conductor era David, fíjate. El conductor era David, los pensadores estratégicos, los hijos de Isaacar. Los estrategas eran 1023 generales oficiales que le mandó, no me acuerdo qué tribu, y los tácticos eran todos esos soldados expertos en la guerra que les terminaron de mandar. Este ejemplo me sirvió para que en tu país de origen, México, dando una clase yo en el Centro de Estudios Superiores Navales, en el doctorado que ellos tienen, yo estaba dando clases y lo que normalmente se ha usado es estrategia, táctica y logística. Y yo les dije, mire, y yo no les dije que estaba basándome en Primera Crónicas 12:32 porque estaba frente a militares, almirantes y generales, y les dije, eso ya no nos alcanza para este tiempo, porque hemos querido hacer estrategas, hasta el novio que hace una estrategia para conquistar a la novia y eso no sirve, menos para un presidente. Entonces, el presidente es el conductor político de una nación. Él necesita pensadores estratégicos que sean entendidos en los tiempos y tengan las estrategias para llevar al país a donde el conductor decide. Y se le entrega a los estrategas para que diga a dónde hay que llegar. Y los estrategas son los que conducen, porque el origen de la palabra estrategia es el arte del general. Ese es el arte de conducir. Entonces, el estratega la recibe y tiene a tácticos, un montón de oficiales, pero sobre todo de soldados guerreros, para poder alcanzar lo que se quiere. Entonces, he ahí por eso, bueno, pero de ahí tú te vas, Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no se adapten al mundo, sino transformados por medio de la renovación de la mente, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Jeremías 33:3. ¿Cuál es la perfecta, agradable y perfecta voluntad de Dios? Que tú le clames a Él y Él te va a responder enseñándote cosas grandes y ocultas que tiene para ti. ¿Por qué? Jeremías 29:11. Esas cosas grandes y ocultas son planes de bien, de bienestar y de futuro. ¿Para qué? Para posicionarte de una manera porque Él te puede dar a conocer lo que viene. Juan 16:12 y 13. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ya no les voy a decir más porque no están preparados, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad les va a revelar el futuro para su pueblo. Bueno, y Daniel 10, termino con Daniel 10. Daniel 10:14. El ángel le dice, pon atención a la visión que está relacionado con el futuro de tu pueblo. Mi querido Julio, se puede diseñar futuro desde un gobierno como desde una visión espiritual. Wow, wow, tremendo, tremendo, tremendo. Sabes que hace unos meses yo me metí a estudiar Crónicas, Primera Crónicas, capítulo 12, y saqué esa matemática que tú hiciste, yo marqué en mi Biblia todos los soldados para sacar los más de 300,000 soldados que tenía David. Y a mí igual me llamó la atención, solo 200 entendidos en los tiempos. Y ahí por ahí me aventé una prédica, no recuerdo el nombre de la prédica, ¿no? Pero esto tiene que ver, pastor, porque yo me quedé en la escuela antigua, yo me quedé con definir mi misión, definir mi visión y establecer mis objetivos. ¿Tiene que ver con esto, pastor?
Tu mute. Es cambio de lógica, porque antes era visión, misión y objetivos, y es que es al contrario. La misión es tú, quién eres. Es decir, la misión es tu identidad. O sea, la misión mi misión es tu identidad. Y la visión es tu destino. La visión es, te la resumo, la visión es el lugar donde quieres estar. Es la visión. Y la misión es descubrir quién está haciendo. Por eso es que antes de esa lógica de visión y misión ya no nos ayudaba, porque tú no puedes querer saber primero a dónde quieres ir sin descubrir quién eres. Pero si es la lógica contraria, tú descubres quién eres, la misión, diseñas dónde quieres estar, la visión, entonces defines la estrategia para que la brecha se acorte. Por eso es que la estrategia la usas entre la misión y la visión. La estrategia la usas para poder alcanzar el sitio a donde quieres estar. Nadie va a ir a un sitio donde no ha pensado ir. Tú tienes que pensar a dónde quieres ir después de que sabes quién eres, porque no tiene sentido tratar de llegar a un lugar si no sabes quién eres primero. Entonces, por eso es misión, visión, y los cristianos le agregamos un tercer elemento, unción. ¿Por qué? Tenemos que tener la unción, porque la unción es el día a día. La unción es el que te va a decir, vas bien, vas mal, corrige, haz para arriba, haz para abajo. ¿Me entiendes? O sea, es el GPS, por decirlo así. La unción. Y hay otra cosa. En la estrategia militar, en el ámbito militar, se habla mucho de la intuición. Golpe de nariz en francés. Intuición. O sea, aquellos daban adelante. Para nosotros los cristianos hay dos palabras que sustituyen la inspiración. La intuición, perdón. La inspiración y la revelación. No está mal ser intuitivo, pero nosotros tenemos inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es lo que tú ya sabes, que tienes en la mente, en el disco duro de tu mente, pero no te acuerdas y Dios lo trae. Pero la revelación es aquello que Dios quiere darte a conocer, porque aquí nos tenemos que recordar de algo. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Mira lo que estoy diciendo. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. No leemos las cosas como son, sino como somos. No escuchamos la música como es, sino como somos. Pero en su infinita misericordia, a veces Dios quiere que veamos las cosas como son. Caso de Eliseo, cuando los rodean los ejércitos, ¿te acuerdas? Y el sirviente se asusta y él le dice, tranquilo, no. Le dice, Dios, ábrele los ojos para que él pueda ver cuántos están con nosotros. Se abren los cielos y él mira, wow. Entonces, sí existe esa posibilidad de ver las cosas tal como son. Por eso es que nosotros tenemos que tener la misión, identidad, la visión, destino y la unción, que es ese GPS que te va a llevar a ti para ir por el buen camino. Por eso es que dice Proverbios también que uno tiene que hacer planes, pero de Dios depende cómo hacerlo. Para eso es el GPS. Él te va a ir diciendo, guiando, pero es cuando tú te preparas para oír a Dios. Tremendo, tremendo, pastor, tremendo. Y hablando de crisis, pastor, entrando ya un poquito más al ámbito personal, hablamos de que hemos pasado por crisis de manera histórica, estamos enfrentando una y seguramente enfrentaremos más en el futuro. Pero yo quisiera preguntarte, pastor, ¿cuál es la peor crisis que el pastor Guillermo Pacheco ha enfrentado y cómo saliste de ella? Wow, mira, ese es, mira, yo te tengo que decir una cosa y tengo que ser sincero contigo.
si yo este cambio de época, porque para mí esta no es una crisis normal, lo que estamos viviendo ahora es una crisis, pero que es un cambio de época, o sea, estamos hablando cambio de época en todo sentido, o sea, está cambiando una época. Eh, si yo hubiera estado hace 25 años ahora, con 25 años ahora, no sé si hubiera reaccionado de la misma manera. Tengo que entender que la madurez es uno, pero sobre todo mi caminar con Dios. O sea, mi caminar con Dios ha sido en creciendo. Probablemente a uno siempre le preguntan si pudiera regresar, ¿qué no haría? A veces uno dice, no, no, yo ya hice lo que hice y por eso es que yo puedo hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque ya cometí errores. Los errores que cometí, los cometí y eso es lo que me tienen donde me tienen. Entonces, creo yo, mira, creo yo que la mayor crisis que ha vivido Guillermo Pacheco es esta. Es esta crisis porque me ha tocado, aparte de reinventarme a mí, transformarme a mí, poder amarrar un momento de crisis, por decirlo así, a nivel profesional, a nivel económico, de una manera como no lo había vivido antes. No, a mí no había habido una conjunción y en medio de eso poder ser una posibilidad. O sea, en medio de esa crisis, haber decidido solo, pero con la ayuda de mi esposa definitivamente, porque estamos con ella haciendo ese proceso, es haber definido que no nos íbamos a dejar vencer por esa crisis que ya veníamos pasándose, sino que íbamos a hacer una posibilidad en medio de la crisis. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, creo que nunca habíamos puesto en evidencia eso de que tenemos que intervenir las crisis no desde la necesidad, sino desde la convicción. Nunca lo había yo visto en un tiempo como este, porque evidentemente si tú me preguntas, 97 noches, estando todos los días a las 10 de la noche, eso ha sido una manera, esa manera ha sido una manera de intervenir la crisis, que probablemente si no lo hubiéramos hecho, no estuviera yo diciéndote esto que te estoy diciendo en cómo es que y eso ha sido un proceso de amigos. Y tú mañana vas a tener a Javier y Karina. Con Javier y Karina somos muy, muy, muy amigos desde hace muchos, muchos años y con ellos hemos vivido una manera de intervenir cosas, ha sido a través de la amistad, por ejemplo. A través de la amistad, como con ellos ha sido una buena manera de verlo. Entonces, el estar 97 noches ha sido la mejor manera de intervenir una crisis de identidad misma, de posicionamiento profesional, de liderazgo en la iglesia. Creo que como que ese cambio de época era necesario para que reventaran algunas cosas y que pudiéramos realmente decir con mi esposa y yo, Guillermo Pacheco, es el Señor el que tiene el control. Y ahora entiendo por qué me ha hecho pasar lo que me hizo pasar. Ahora entiendo por qué me trajo a Washington. Ahora entiendo por qué me ha dado la oportunidad de los estudios que he hecho, de las redes que tengo, de los contactos que tengo, amigos como tú aquí. Ahora lo entiendo. Tal vez antes no lo hubiera entendido como lo he entendido ahora. Es ahora. La mayor crisis es ahora. Y ha sido la mejor manera de poder intervenirla desde una perspectiva completamente diferente, entendiendo que las crisis no hay que intervenirlas por necesidad. Vuelvo y repito, las crisis siempre van a estar. ¿Por qué? Porque el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. Siempre vamos a tener situaciones que nos van a causar dolor. Lo diferente es cómo tú intervienes ese dolor, esa circunstancia, porque el sufrimiento es opcional. Esa es la resiliencia. La resiliencia es cómo es tu grado de resiliencia de tal forma que un evento causado porque tú lo ocasionaste o porque alguien de fuera te lo ocasiona a ti, es el tiempo que tú te lleves para regresar a tu estado original, que ya no es un estado original, porque el fenómeno mismo que te produjo a ti
el perder esa forma original te permite estirar. Y tenemos que ver aquí una cosa. Yo siempre digo, mire, la resiliencia es poder regresar al, a la forma original. ¿Por qué? Porque hay una presión de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que te da esa presión de adentro hacia afuera para regresar. Pero lo que no habíamos dado cuenta, y ahora hemos hablado mucho del nuevo normal. El nuevo normal ha existido siempre. El nuevo normal ha existido siempre porque después de cada crisis, de cada acontecimiento, tú no regresas igual. Tú ya tienes un nuevo aprendizaje, ya has tenido un nuevo aprendizaje. Entonces, siempre hemos venido de un nuevo normal a otro nuevo normal. Ahora hemos hablado muchísimo del nuevo normal porque es un cambio de época, es algo que yo, por ejemplo, yo empecé a hablar el 2019 cuando terminó el principio de 2020, que no era cambio de año, era cambio de década y que iban a haber unos cambios. Me quedé corto como se quedaron cortos las redes sociales y la tecnología, porque, por ejemplo, Zoom, que es esta plataforma, Zoom tenía una lógica para desarrollar su plataforma en varios años. Pero esto le tuvo que reducir al punto que al principio de un uso masificado tuvo problemas de seguridad. Compuso rápidamente, pero tuvieron que meterle durísimo a trabajar. Eso es lo que nos está pasando a nosotros los humanos. Los cambios que probablemente nos iban a pasar a nosotros en algunos años. Y ahí también entendemos cuando dice que Dios reduce los tiempos. Y estamos viendo que los tiempos se están reduciendo. Cada vez vemos más cosas que están pasando también porque la tecnología nos permite eso. Entonces creo yo, Julio, que yo lo resumiría así, es esta crisis. Wow, tremendo. Yo de verdad te agradezco, pastor, que abras tu corazón de esta manera y nos permitas ver un poquito más de lo que hay dentro de ti, no solamente de la sabiduría y del conocimiento que Dios ha depositado en ti, pero verdaderamente honro la humildad con la que nos compartes tu corazón. Y bueno, pastor, ya hablamos de la crisis, ya hablamos de cómo diseñar el futuro, cómo intervenir las crisis desde nuestras convicciones y no desde el temor y el miedo. ¿Cuál ha sido el éxito más grande de Guillermo Pacheco? ¿Cuál ha sido? Yo pongo mucho este ejemplo, ¿no? Pablo le dijo a Filipenses, corona mía. Era evidente que para Pablo la iglesia de Filipenses representaba algo especial, ¿no? Y eso nos enseña una vez más lo que hablabas tú, ¿no? Se vale tener emociones. ¿Cuál de los procesos por los que el Señor te ha permitido pasar, cuál de las cosas, programas que has desarrollado, países en los que has estado, cuál de esos pudieras decir, esta es mi corona? Mira, desde lo profesional, déjame rápidamente, desde lo profesional, mi corona ha sido Haití. Me tocó ser el privilegio de ser en el 2015 parte de un grupo y liderando un grupo para poder ayudar a ese país para hacer su primera política de seguridad y defensa sustentable para poder llevar y tratar de tener un desarrollo económico y social a partir de una nueva visión de seguridad y defensa. Eh, yo cacaraqué poco, digo, no hablé mucho de eso, pero fue un grupo muy bueno y me permitió a mí darme cuenta que, porque uno puede hacer cosas en grandes países. Yo estuve en varios países de asesor, pero cuando uno dice Haití y uno no conoce Haití, tú tienes que estar conociendo Haití para saber cómo es un país como Haití y cómo puedes ser tú una posibilidad en ese país. Creo yo que lo digo porque me permitió a mí ser verdaderamente esa posibilidad. Hice muchos amigos en relación al tema que se hizo. Entonces, en lo profesional, en lo familiar, yo siempre digo, mira, uno tiene que tener prioridades y si tú no tienes prioridades, a veces chocan ciertas cosas. Aquí en mi casa, por ejemplo, siempre hablamos de la prioridad, que mi prioridad número uno es Dios. Mi prioridad número dos es mi esposa. Mi prioridad número tres son mis hijos.
y 4, el ministerio y 5, el trabajo. Entonces, eso me ha permitido a mí ver logros. Por ejemplo, con Dios el mayor logro es poder ser una posibilidad a través de una iglesia pequeña, en que en medio de las subidas y bajadas, de los triunfos, de las derrotas, de todo, no derrotas, fracasos, ha sido mi mejor éxito. El haber considerado el Dios que yo podía ser un pastor. Digo, ¿quién era yo para poder tener ese éxito de ser el pastor de una pequeñita iglesia? No estoy diciendo tengo éxito porque soy un pastor de miles. No, soy mi mayor éxito en lo espiritual, en el número 1, es que él creyó que yo podía ser una posibilidad. Ese es mi mayor éxito. En el segundo lugar, mi esposa, mi mayor éxito, en medio también de fracasos, en medio de todo, mi mayor éxito es mi esposa, 26 años de casados. Hemos podido estar estas 97 noches juntos, dando lo mejor de nosotros. Entonces, el mayor éxito es estar juntos. 3, mis hijos, el mayor éxito en medio también es que mis hijos estén como están, en medio de sus subidas y bajadas, es poder tener y haber acompañado 3 vidas, o sea, tener 3 vidas que tú fuiste parte de ese proceso. Increíble, te digo, eso no tiene comparación. 4, el ministerio, haber podido cambiar la lógica para lo digital. Hace 2 semanas cumplimos 7 años y logramos hacer un congreso virtual. O sea, logramos hacer un congreso virtual, entonces el mayor éxito es que no fue solo, fue en equipo. Fue un congreso virtual que logramos hacer. Y en el trabajo, como te decía, empecé primero en el trabajo. Ha sido poder ser una posibilidad. A mí me dicen que soy un referente en temas de seguridad y defensa. Trato de ser lo más humilde que puedo, en el sentido de cada vez que puedo ser y hablar y creer lo que, como ahora yo he estado diciendo desde hace algunos meses, no hemos empezado a propósito a diseñar futuro. En América Latina, cuando me invitan, yo hablo y digo, mire, nos vamos a llevar una sorpresa porque las Fuerzas Armadas y las policías que conocemos en América Latina en el 2030 no van a existir. Mira lo que pasó aquí en Estados Unidos. En mi país, que es mi país ahora, el tema de, a partir de las protestas que se generaron por lo de George Floyd, se empezó a dar una tendencia que había que reducir el presupuesto de los departamentos de policía y algunas tendencias de desaparecer la policía. Cosa más ilógica no había escuchado. Cosa más ilógica no había escuchado, porque lo que tenemos que entender es que las instituciones no son malas. Lo que hace al ojos de algunos que la institución se mire mala no es la institución, sino las personas que hacen mal uso de la institución. La iglesia, por ejemplo. ¿Por qué se va a generalizar que todos los pastores son malos, cuando algunos pastores hacen mal uso de ese privilegio de ser pastores? ¿Por qué algunos presidentes se va a creer que el ser político es malo porque alguien hace mal uso de la política o del gobierno? Entonces creo yo que es eso, es cómo nosotros tenemos que entender las lógicas, y ahí es donde entra la posibilidad que nosotros tenemos que hacer. Nos estás dando una cátedra de muchos temas. Yo quiero ser muy respetuoso con el tiempo, pero permítenos, por favor, y defínenos estos 2 conceptos, porque ahorita noté que lo diferenciaste. ¿Qué diferencia hay entre una derrota y un fracaso? ¿Por qué no se entiende lo mismo cuando se dice tuve una derrota o tuve un fracaso? ¿Qué diferencia hay entre ambos desde tu perspectiva, pastor? Wow. Sabes, yo creo que un fracaso es cuando no has intentado hacer algo. Y una derrota es que cuando estás arriba de algo, te has caído. ¿Me entiendes? Digo, lo estoy pensando porque yo no lo había, pero un fracaso es, hoy, te abro mi corazón otra vez. Yo tuve una entrevista hoy con alguien que está ayudándome en este proceso de identidad, de
de definir cómo yo puedo ser esa posibilidad a través tecnológicamente con los contactos, lo que yo sé. Y yo le decía eso, me siento un fracasado, fracasado porque no lo he intentado. Alguna gente me pregunta, pero con lo que usted sabe, ¿qué hace? Soy un fracaso. Digo, te abro por eso el corazón. Y derrota es cuando yo ya empecé a hacer el proceso y quiebro, por ejemplo. Yo monté mi empresa y quiebro, es una derrota. Pero el fracaso es para mí no intentar nada. El fracaso es cuando tú no hablas y no intentas nada. Y la derrota es cuando tú empezaste el emprendimiento y en medio de eso una quiebra, una pandemia, no sé, hay una derrota. Es, por ejemplo, en las guerras tú pierdes, perdón, eres derrotado, no fracasaste. En las guerras eres derrotado. ¿Por qué? Porque eres derrotado peleando. Ay, Napoleón fue derrotado. O sea, las grandes derrotas que nosotros podemos ver, pero han sido guerreando, peleando. El fracaso no. El fracaso es aquel que no intenta las cosas. Eso, la derrota es aquel que peleando o en el campo de batalla o en el campo de la empresa o en el campo de las propuestas, tú has hecho y eres derrotado. Alguien te vence. El fracaso es tú mismo te vences. Impresionante, impresionante. Esto de verdad que nos ha traído una iluminación y una perspectiva diferente a nuestra manera de pensar, a nuestra manera incluso de creer, pastor. De verdad que gracias, muchas gracias por abrir tu corazón y por eh, compartir con nosotros tanta y tanta sabiduría que Dios ha puesto y ha depositado en ti. Por último, pastor, nos quedan un par de minutitos. ¿Por qué no nos bendices y nos despides en oración? En ti sin lugar a dudas, hay un manto de sabiduría y conocimiento que Dios ha depositado en ti, pastor. Yo, la verdad, te admiro. En alguna ocasión te lo dije, cuando yo empecé a relacionarme contigo, me recordé mucho de mi papá. Mi papá, un hombre que lee mucho, que tiene tema de todo. Y cuando yo te escucho hablar, yo digo, wow, este hombre de veras que tiene un conocimiento increíble. Te admiro y te respeto mucho, pastor. De verdad, No, gracias por permitirnos escucharte y por compartir con nosotros lo que Dios ha depositado en ti. Nos despides en oración, pastor. gracias. Antes de orar para finalizar, quiero darte las gracias a ti porque en medio del proceso, el tener amigos es más fácil. El, el haber tenido este tiempo para abrir el corazón, creo que uno lo necesita y a veces uno lo necesita con un amigo y con la gente, que la gente entienda también que uno tiene emociones, que uno tiene sus momentos, que aún porque uno puede saber mucho, no puede tener esos momentos. Y yo sí, he tenido mis momentos, he tenido mis fracasos, mis derrotas, pero he tenido mis triunfos y eso es lo que, con lo mejor que me quedo. Lo otro me da, las derrotas y los fracasos me dan aprendizaje. Los triunfos también, porque tenemos que entender una cosa, los triunfos, los fracasos y la derrota son pasado. Con todo eso es pasado y es una buena manera de intervenir. Así que déjame orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de ser una posibilidad a través de ti, a través de lo que tú haces, de lo que tú expones, esta tecnología que nos permite estar reunidos. Gracias por la vida de Julio, gracias porque tú le has puesto en esta ciudad por un propósito. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su ministerio, declarando en él que tú vas a hacer cosas que aún él ni siquiera ha pensado, ni siquiera se ha imaginado, y sabemos que tú nos bendecirás a todos aquellos que nos están viendo y pueden creer que Dios es una posibilidad para sus vidas. Este es un buen tiempo para poder creer en Dios, para poder intervenir este tiempo con un cambio de mentalidad, dependiendo de Dios y no de la sabiduría que uno puede tener. Yo les invito a que este es un buen tiempo para hacer el primer día del resto de sus vidas, entregando la vida a Dios, ese Dios que mandó a su Hijo a morir
por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de abrir el corazón, de ser una posibilidad y dejar que tú manejes todas las cosas, porque el resultado depende de ti y no de nosotros. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Tremendo, pastor. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. No puedo esperar para poder volver a reunirnos y estar juntos y tomarnos un café, subir juntos la montaña. La montaña, ya seguro, ¿eh? Ya viene agosto, ya viene Ya viene agosto. agosto, ahí vamos a estar subiendo la montaña. Y bueno, a todas las personas que han dejado aquí sus comentarios, que nos hacen el favor de su atención, les mandamos un fuerte abrazo. Hemos tenido una tremenda cátedra de lo que es enfrentar la crisis desde nuestra convicción y no desde el temor y el miedo. Pastor, de verdad que impactaste mi vida de una manera que no te lo puedes imaginar. Gracias, de verdad, muchas gracias. Les bendecimos, amada familia, amigos, hermanos. Quiero decirles, recordarles que mañana tendremos a los pastores Javier y Karina Gómez. No te puedes perder esta conversación. Vamos a estar hablando de la familia. Vamos a hablar de salvemos a la familia. En medio de la crisis, cómo podemos rescatar a nuestras familias, rescatar a nuestros hijos, rescatar nuestro matrimonio. No te lo pierdas. Mañana a las 5 de la tarde, Pastor Javier y Karina Gómez. Pastor Pacheco, un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Nos vemos pronto.